Y José Abu Tarbush es profesor de Sociología y experto en mundo árabe e islámico, de Relaciones también internacionales de la Universidad de La Laguna. Señor Abu Tarbush, ¿qué tal? Muy buenos días. Hola, muy buenos días. Bueno, lo que ha pasado en España se veía venir desde el pasado 11M. Hemos visto que España fue foco de los terroristas islámicos, pero luego, en base a todo lo que ha pasado a nuestro alrededor, Berlín, París, Bélgica, se veía venir aquí en España. Sí, bueno, es evidente que existe una amenaza terrorista y lo estamos viendo por estos hechos, como por otros que han acaecido en Europa. De hecho, fuera del mundo árabe musulmán, donde se concentra la mayoría de los atentados terroristas, tenemos que recordar que más del 80% de las víctimas son habitantes de los países árabo-musulmanes. En particular, 5 países se llevan la palma: el caso de Pakistán, Afganistán, Irak, Siria y también Nigeria. Hay todo un arco de inestabilidad, de crisis, de conflicto, de estados fallidos, desde el noroeste de Pakistán hasta prácticamente el noroeste de Nigeria. Y el continente más cercano es Europa, es decir, hay una continuidad, hay una proximidad, hay un espacio común como el Mediterráneo, y Europa, mucho más que Estados Unidos, que Rusia, que China o que otros países, se está viendo afectada también por el fenómeno terrorista, como lamentablemente hemos visto esta semana pasada y en los últimos meses y años en otros países europeos, ¿no? Desde Francia, Bélgica, Alemania, Suecia, Finlandia también, a lo que había que añadir otros países, ¿no? ¿Y por qué matan? Porque esta no es la doctrina que marca el Islam. No, bueno, vamos a ver, hay claramente una separación, lo que es una doctrina religiosa, y otra cosa es el contexto político y las interpretaciones que de alguna manera es objeto de esa doctrina, ¿no? Sin adentrarnos por la complejidad que tienen, ¿no?, en las diferentes interpretaciones, básicamente lo que tenemos que entender es que, como he comentado anteriormente, hay una enorme inestabilidad en esta parte del mundo, lleno de crisis, de conflictos armados, de terrorismo, ¿verdad?, y de estados fallidos. Y eso es un tremendo caldo de cultivo para la emergencia del terrorismo, y de este terrorismo de carácter transnacional, yihadista, con una pretensión global, y que en otros países puede tener algún eco por parte de sectores radicalizados. Por tanto, yo destacaría dos cuestiones para comprender el fenómeno. Uno es la correlación que existe entre la conflictividad en esta parte del mundo y el eco que se pueden hacer en otras partes, y sobre todo el hilo conductor sería un proceso de radicalización donde hay una ideología del odio, donde hay elementos socializadores, no solo en el entorno social, en algunas digamos, mezquitas en las redes sociales, y sobre todo suele haber algún personaje que es el encargado de reclutar, adoctrinar y llevar a ese proceso de radicalización y en última instancia a cometer acciones de violencia extrema o terrorista, como hemos visto, ¿no? ¿Y por qué Cataluña? ¿Tiene alguna simbología especial? También hablamos de una comunidad importante de musulmanes, unos 600.000, 80 mezquitas salafistas. ¿Tiene algún motivo? Vamos a ver, el terrorismo golpea allí donde puede y cuando puede, esto es evidente. Cataluña, a nadie se le oculta, ¿no?, que Barcelona es una de las principales ciudades europeas, más allá de la concentración de comunidades o no islámicas. Había un comando operativo de una manera un tanto precaria, pero que estaba dispuesto a cometer una acción como así se vio, y que tenía o pretendía tener una dimensión mucho mayor de la que finalmente fue, ¿no? Y en ese sentido, bueno, no tenemos que tampoco olvidar que Cataluña ha sido donde se han producido mayores detenciones de comandos o células o individuos asociados a este tipo de terrorismo, ¿no? Y también preocupa y es inquietante la captación de chicos tan jóvenes para adoctrinarse en esta cultura islamista extremista. Efectivamente, ¿no? Aquí debería invitarnos a una reflexión sobre todo el control del Islam que se predica en Europa. Y bueno, aquí volvemos a lo anterior, ¿no? Por una parte, digamos, mantenemos una política exterior asociada o, digamos, vinculada con países que son
en buena medida responsables de esa ideología. Yo no digo del fenómeno terrorista de una forma directa, de causa-efecto, pero sí de propiciar un clima ideológico de una interpretación del Islam rigorista, oscurantista, retrógrada, y que eso tiene un impacto, va sembrando una semilla, y de ahí a la radicalización hay solo un paso, ¿no? Estoy hablando, por ejemplo, entre otros, de Arabia Saudí, ¿no? No tenemos que olvidar que ahora mismo Estados Unidos ha facturado 110.000 millones de dólares en venta de armas a Arabia Saudí. Y, bueno, al mismo tiempo se pretende combatir el terrorismo solo mediante el bombardeo, el músculo militar. Y hoy, en fin, grandes geoestrategas reconocen de que no solo vale el músculo militar, los bombardeos, sino que hay que acometer reformas políticas, sociales, económicas, incluso en materia educativa y religiosa. No se puede seguir, ¿verdad?, sembrando esa ideología del odio de la que se pueden hacer eco, pues, elementos más vulnerables. Generalmente estos jóvenes proceden de capas socioculturales y educativas muy bajas, algunos tienen un pasado de delincuencia, la cárcel es un medio de resocialización que pretende reconvertirles y expiar sus pecados o vida anterior, como es el caso del imán de Ripoll, y digamos, esta es una pauta que se repite con cierta frecuencia en las personas que perpetran estos atentados. Es que estamos hablando de jóvenes que pertenecen a una segunda generación, de padres inmigrantes que han llegado a Europa, de padres que agradecen haber estado en suelo europeo por las generosidades que han tenido con ellos, que luego sus hijos se radicalizan. Sí, efectivamente. Bueno, se suele argumentar que hay problemas de identidad, de que no pertenecen ni... Y viajan incluso a sus países a lo mejor de origen para radicalizarse. Mantienen esos contactos. Yo creo que aquí, desde mi punto de vista, ¿no?, creo que el factor clave es ese proceso de radicalización, de instrumentalización de la religión islámica, de una interpretación totalmente oscurantista, extrema, retrógrada, ¿verdad?, vehiculada por, digamos, los individuos, ¿no?, que son los responsables de reclutar, captar y de los que reciben las instrucciones de Daesh o de cualquier otro grupo para perpetrar estos atentados. Pero efectivamente, bueno, se habla de que hay un problema de identidad, de que estos chicos parece que no son ni del país de origen de sus padres, ni tampoco se sienten parte del país receptor. Esto puede pasar en otros inmigrantes, sin embargo, no lleva a cometer acciones terroristas o adentrarse en organizaciones con una ideología tan extrema. Yo creo que aquí el factor básicamente es hacerse eco de la conflictividad que hay en la región y, por otra parte, esa ideología del odio que está, pues, de alguna manera conduciéndolas a ese tipo de actuaciones, ¿no? ¿Y qué análisis podemos hacer del modus operandi? Porque también hemos visto que hemos cambiado a lo largo de los años. Sí, es verdad que en este de Barcelona o en Cataluña se pensaba en una masacre mayor, teniendo en cuenta que se habla de una docena de personas, que puede ser una célula organizada, pero hemos visto en otros ámbitos de Europa cómo algunos actúan incluso en solitario. ¿Cómo podemos hacer un análisis del modus operandi que está teniendo últimamente? La casuística es muy diversa y variada, e insisto en que el terrorismo golpea allí donde puede y cuando puede. Y efectivamente se vale a veces de individuos solitarios que reciben instrucciones o incluso algunos que lo toman por iniciativa propia. Sí, exactamente, ¿sí? ¿No? Pero inspirados en esa ideología. Este es el factor clave, ¿no? Y entonces, bueno, y luego también pues existe ese tipo de operaciones. Pero por lo que vemos no son comandos, digamos, muy especializados, ¿no?, en este caso concreto. Otros sí que habían tenido, como el caso de París, ¿no?, que habían tenido instrucción militar, que habían pasado pues por situaciones de conflicto, como en el caso de Siria o de Irak. Por tanto, la casuística es muy variada y entiendo que es más dónde y cómo pueden y no tanto como quisieran, ¿no? Y efectivamente también hay otro elemento, y es que hay un retroceso de Daesh en la región y, bueno, se siente como una fiera herida y probablemente esté dando esos coletazos, ¿no?, de violencia. En cualquier caso, no debemos de perder la perspectiva, ¿no?, y hay que tener en cuenta, ¿no?, la conflictividad que existe al otro lado del Mediterráneo y cómo algunos elementos, incluso personas conversas al Islam, que son europeos, no son hijos de inmigrantes, pues en un porcentaje en torno al 10% también se adentran en esa política de radicalización, o de personas en Europa y en otras partes del mundo que han ido a combatir a Siria
o a Irak, y que son elementos que cuando retornen, o los que hayan retornado, son potencialmente dados a este tipo de actuaciones. Pero el caso es que últimamente el modus operandi pues, nos hace estar inseguros prácticamente en todos lados, la seguridad total no existe. Bueno, eso es evidente que no existe una seguridad total, por tanto no hay que bajar la guardia al respecto y hay que hacer un seguimiento y sobre todo hay que hacer también una revisión de algunas de las políticas, porque si nosotros contemplamos que en agosto del 98, cuando se producen los primeros atentados en África Oriental, en Kenia y en Tanzania, luego se produce años después, en 2001, los atentados del 11S y se proclama la guerra contra el terrorismo, lo que estamos viendo es que algo está fallando, porque esa amenaza, en lugar de disminuir, lo que se contempla es que aumenta, ¿no? Por tanto, insisto en que hay que contemplar otras medidas, no solo la del músculo militar, que es necesario para confrontar a otra fuerza, sino digamos, animar o forzar algún tipo de reforma, sobre todo de un calado mucho mayor y, en concreto, aquellos que son nuestros aliados, en fin, que no sigan retroalimentando esa ideología del odio. Esto va a ser difícil porque hay numerosos intereses por medio y encontrados, ¿no? Pues José Abutarbus, gracias por habernos acercado a esta realidad, gracias por estar con nosotros una vez más. Buenos días. Buenos días.